Hola mis amados hermanos, sean bienvenidos a este devocional del día 16 de abril, jueves 16 de abril. Estamos listos con nuestras Biblias en la mano. Recuerden que estamos llevando una trayectoria, estamos siguiendo la línea del libro de los Hechos. Hoy vamos a abordar el capítulo 2, lo que la Reina Valera 1960 titula El primer discurso de Pedro. Así que vamos para allá. Capítulo 2 y versículo 14. En lo que ustedes están acomodando sus Biblias, agarrando su lugar más cómodo ahí en la sala, en la cocina, en donde sea que nos estén viendo, yo le quiero pedir que oremos un momento. Yo quiero que oremos por nuestro país, por América Latina, que oremos por nuestros hermanos ya enfermos. Yo sé que muchos creyentes en Cristo ya están enfermos con COVID-19. Hemos recibido testimonios de hermanos en varios países, en varias naciones, y yo quisiera que orásemos por ellos, por todas las personas que están en enfermedad, en situación difícil. Oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú tienes un plan, Señor, y que nada sucede sin que tú, Señor, te manifiestes. Te quiero pedir, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a mis hermanos, a sus familias, a aquellas personas que están enfermas. Y yo te ruego, Dios, que tú, Señor, toques su corazón y su alma, Dios. Y no tan solo por los que están enfermos de COVID-19, Dios, sino sabemos que entre tu pueblo hay gente enferma con cáncer, hay gente enferma, Señor, con situaciones difíciles, que, Señor, tú eres Dios, tú puedes sanar nuestras dolencias, Dios. En el nombre de Jesús, yo oro por sanidad para aquellas personas que están postradas en su cama, Señor, por aquellas personas que están en difícil situación de salud, de dolores intensos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llamamos sanidad a esas personas que están postradas en la cama, Dios. Que tu palabra, Señor, que tu poder, que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre esas personas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy en esta noche, Dios, oramos por las personas enfermas, de nuestros amigos, de nuestros familiares que nos están viendo, Dios. A ellos, Señor, yo hoy, en el nombre de Jesús, como ministro de tu evangelio y de tu pacto eterno, Dios, yo llamo, Señor, sanidad a sus vidas. Que la palabra de poder, Señor, sea aplicada a sus vidas y que tú, Señor Jesús, y solo tú, sea quien ponga sus manos preciosas sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Si usted a lo largo de estos devocionales tiene alguna petición de oración para poder iniciar nuestros devocionales, envíela ahí en los comentarios para que nosotros podamos orar también por ustedes de manera personal. Vamos al libro de los Hechos capítulo 2. No voy a leer en esta ocasión el texto, normalmente me tomo el tiempo para leerlo, pero hoy sí está un poco largo, es del versículo 14 del capítulo 2 hasta el capítulo 2, versículo 42. Así que yo le voy a pedir que usted después se tome el tiempo para leerlo, pero en resumidas cuentas del versículo 14 al versículo número 36, dice la palabra del Señor que Pedro se puso de pie y empezó a debatir, recuerden la última porción de la escritura que leímos ayer, dice la palabra, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o están borrachitos. Versículo 13, capítulo 2. A eso Pedro, pues, ¿por qué no decirlo? Airado en el espíritu, se levanta y dice, esto no es así, no estén pensando mal de mis hermanos, pues es bastante temprano como para estar ya borrachos, y empieza como un buen paladín de la palabra del Señor, empieza a llamar profetas, a llamar a reyes, citándolos en el Antiguo Testamento, y entonces está predicando de Cristo Jesús. Llamo su atención al versículo número 22, donde dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, fíjese, ahí está testificando de Cristo, ¿se acuerda? Los devocionales anteriores dijimos que el poder del Espíritu Santo es para hacer testigos, y él está siendo testigo. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis o arrestaron y mataron por manos
de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Jesús. Pedro está predicando con poder la resurrección de Cristo. Dicho sea de paso, un tema emblemático, icónico, un tema que abandera a la iglesia cristiana en su predicación es la resurrección de Cristo Jesús. Y entonces empieza a citar a David y empieza a predicar fuertemente la palabra. Y quiero irme hasta el versículo número 36. Versículo número 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, escucha la palabra, Dios le ha hecho Kyrios y Mesías. Maravilloso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está estupenda esta revelación, porque cuando Pedro usa en su primer discurso la palabra Mesías o Cristo, él está evocando, está convocando a todos los profetas del Antiguo Testamento, a Isaías, a Jeremías, a los profetas menores, todos los que hablaron acerca del Mesías prometido para Israel. Ahora, toda esa bagaje de revelación, de profecía, Pedro lo está poniendo firme y fuertemente sobre la persona y el testimonio de Jesús. No había duda, cuando él usa la palabra Cristo, Mesías, es una situación, en ese momento, siendo judío y escuchar la palabra Mesías adjudicada, puesta sobre Jesús de Nazaret, es fuertísimo, es sumamente fuerte, porque dice, Dios le ha hecho Kyrios, Señor. La palabra Kyrios es una palabra que se usa para designar a Jehová Dios. Dios lo ha hecho Señor. Y una vez, hablando acerca de este tema, con un amigo hermoso misionero allá de la Sierra Mazateca, el hermano Anselmo Duarte, yo le preguntaba una vez que fui a predicar para allá, porque cuando yo estaba predicando, él repetía constantemente la palabra Nainá, 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 Nainá. Y yo dije, bueno, ¿yo por qué digo tantas veces esa palabra? Y le pregunté, oye hermano, ¿qué significa esa palabra? Y él me dijo, dueño, amo, patrón. Cada vez que tú dices algo relacionado a Dios, una buena palabra en mazateco para traducir es la palabra Nainá. Y le dije, ¿qué significa Nainá? Y él dijo, bueno, en la época de la conquista, el rico hacendado español, el terrateniente, el feudal, el posesionario de todas las huertas, ese era el Nainá. Y los indígenas mazatecos le llamaban a ese español Nainá. Y yo me indigné un poquito y le dije, bueno, hermano Anselmo, no sé por qué usar ese adjetivo calificativo despectivo para la persona de Jesús, porque pues el español no era tan anhelado ni querido. Dice, no, te equivocas, pastor. Él me dijo, dice, Nainá es una palabra absolutamente correcta para referirse a Cristo, porque Él es el dueño de lo que traes puesto, de lo que comes, de donde estás sentado, en donde pisas, lo que siembras, incluso lo que cosechas. Y en ese sentido, Cristo es el Señor, el Nainá, el Kyrios. Y cuando Pedro en el primer discurso usa esos dos términos tan fuertes, Él es el Señor y el Cristo, posiciona el Evangelio de Jesús en la mente de todos los lectores de la Torá, del Talmud, de la literatura judía, a Cristo Jesús como el soberano. Al oír esto, se compungieron de corazón. Por eso me tomé el tiempo para explicarle estas dos palabras, Kyrios y Nainá, Kyrios y Mesías, que significa Señor y Cristo. ¿Por qué me tomé el tiempo? Porque ellos lo entendieron perfectamente. Por eso el versículo número 37 dice, al oír esto, al oír esta revelación, al percibir la palabra del Señor en el Espíritu, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Siempre que escuches la palabra del Señor, tienes que tomar una acción, una actitud. Y creo que ahí está una primera enseñanza. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra del Señor? Por lo menos en estos devocionales desde Semana Santa, yo llevo predicando la palabra del Señor ya varios años. Yo sé que tu pastor te predica palabra hermosa, palabra del Señor, palabra llena de poder, palabra de revelación, palabra en el Espíritu Santo, te predica tu pastor. Pero déjame decirte, un sermón no es para ser bonito, un sermón no es para ser lucido, un sermón no es para verse bien, un sermón es para
impactar la vida, para impactar la mente, para impactar el corazón, para impactar la vida del que escucha. Por eso en esta ocasión, este mensaje cayó perfectamente a la mente, al corazón de las personas. Por eso la reacción a la palabra es: varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. Compungir es una expresión muy hermosa de decir, se aceleró su respiración, empezaron entre respirar y entre sollozar, empezaron a sentirse mal en el corazón, empezaron a sentir pesadumbres en el alma. ¿Todo por qué? Por el peso del pecado que ellos habían recibido, por la revelación. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando que ellos habían sido quienes habían matado al Cristo Jesús. Y entonces ellos dicen: compungidos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Primera enseñanza: cuando escuche mensaje de Dios, haga algo, reaccione. Escúcheme con atención. Usted no acciona. La acción, en primera instancia, es un mover de Dios. Usted reacciona al mover de Dios. Interesante, ¿no? Aquí estamos viendo eso. Pedro se levanta y hay una acción por parte del Espíritu Santo. Le da mensaje a Pedro. Pedro determina: Cristo es el Mesías prometido, es el Señor, es el soberano, es el dueño. Y entonces las personas que escuchan reaccionan. ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué haremos? Vamos con esa acción. Dice, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, hay demasiadas cosas y tan tiempo tan cortito que tengo con ustedes. Yo no me quiero tardar mucho en los devocionales, pero hay tantas cosas tan lindas aquí. Dice la palabra del Señor que hay que reaccionar. Primera enseñanza: reacciona. Que tus acciones, que tus reacciones sean acorde al mover de Dios, a la revelación que Dios te está dando. Y ahora, ¿cómo debe ser ese mover? ¿Cómo debo reaccionar? Pues con arrepentimiento y con acciones de fe. Dice la palabra arrepiéntanse, que es arrepentirse, es la palabra metanoia, que significa regresarse de lo que estabas pensando, cambiar de mente, cambiar de dirección. Es como ir hacia un lado y regresarse 180 grados hacia el otro lado. Un día escuché a un hermano y dice: arrepentirse es regresarse 360 grados. Y yo le dije: no, pastor, porque si te regresas de 360 vas en la misma dirección. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es 180 grados, es decir, vas para allá y te regresas. Completamente eso es arrepentimiento. Arrepientes tus pensamientos, arrepientes tus sentimientos, arrepientes tus intenciones, arrepientes tus acciones, es decir, te regresas. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Y la segunda cosa es tener una acción que valide, que consolide lo que estás sintiendo en arrepentimiento. ¿Cuál es aquí, pastor? Bautícese. ¿Sabes lo que significa bautizarse? Ya les expliqué a algunos devocionales lo que significa la palabra bautizar, que es teñir, sumergir. Pero bautizarse en este contexto significa renunciar a la fe judía. ¿Y tú sabes lo que es renunciar a la fe judía? Era ser desacreditado, era no volver a entrar en la sinagoga, era perder los privilegios y los atributos de ser judío. O sea, bautizarse públicamente era rechazar, era darle la espalda a toda la tradición, a todo lo que significaba la institución religiosa del judaísmo. Bautizarse, hablándole a judíos y a prosélitos. Bautícese, es decir, en ese momento le dicen: arrepiéntanse, renuncien a la fe decadente que han estado siguiendo y abracen la fe del Cristo, del Mesías. Porque en este momento pareciera que empieza el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. Si bien es cierto, y usted y yo debemos reconocer que el cristianismo nace en el seno del judaísmo, pero poco a poco el cristianismo va creciendo, a manera de que el judaísmo y el cristianismo son pensamientos, posturas religiosas completamente diferentes. Y aquí hay una primera diferencia. El judaísmo tradicional, histórico, incluso el actual, niega al Mesías, al Cristo. Pero desde este mismo momento Pedro está declarando que Jesús es el Mesías prometido y les está diciendo: bautícese, es decir, ok, ¿se arrepintió? Sí, estamos arrepentidos.
haga frutos dignos de arrepentimiento. Estoy citando a Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Es decir, se bautizó, significa que va en serio. Significa que va en serio, porque mire lo que dice la palabra: bautícese cada uno de ustedes, pero no en el nombre de la Torá, en el nombre del Sanedrín, no en el nombre de Saulo de Tarso en aquel momento. Ahorita no aparece, pero va a tomar una fuerza bien grande. No, en el nombre de Jesucristo. Mire cómo está haciendo la construcción gramatical: Jesús Cristo. Y Jesús Cristo significa, como ya les dije, Cristo es el Mesías. Jesús es el nombre de pila, por así decirlo, un nombre propio de aquel varón galileo precioso que murió en la cruz del Calvario. Pero Jesús significa Salvador. Entonces Jesús Cristo significa el Salvador que les había sido prometido. Le dice: bautícese en el nombre del Salvador que les había sido prometido, el cual es Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Lo está llamando, lo está evocando desde las Escrituras antiguas y le está poniendo el ejemplo de quién es el que ustedes crucificaron. A ese hombre dice la palabra del Señor: para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amados hermanos en Cristo, esta palabra está preciosa. Ellos recibirían el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: porque para ustedes la promesa es, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y dice la palabra del Señor: esta salvación es para todos, para los dentro del judaísmo y para los de fuera del judaísmo. Note una cosa interesante, apasionante, preciosa. Pedro, en su primer discurso, está dando la universalidad del Evangelio. Pero en Hechos capítulo 10, él mismo no lo entendía, porque no quería entrar a la casa de Cornelio. Ya llegaremos más para allá. Pero ¿no está maravilloso esto? Dice la palabra del Señor: porque para ustedes y para sus hijos es la promesa, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está la universalidad del Evangelio. Con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y así los que recibieron la palabra, escuche, y fueron bautizados. ¿Sabe qué significa eso en el contexto histórico de este pasaje bíblico? Es algo potentísimo. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Se imaginan la cara, cómo demudaron su rostro el Sanedrín, los fariseos, los saduceos? Oye, nos están robando el mandado enfrente de nuestras propias narices. En mera fiesta de Pentecostés, 3,000 personas bautizándose en el nombre del Mesías Cristo. Y luego dice la palabra: así que los que recibieron la palabra fueron añadidos como 3,000 personas. Pero antes de terminar, escuche esta palabra: y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que era la institución de la cena del Señor en primer siglo. Lo que nosotros llamamos en el Señor, y lo llaman partimiento del pan. En las oraciones. Esta era la vida de la primera iglesia. Esta era la vida de la iglesia primitiva, preciosa. Quiero terminar con esto. No había templos. El único templo era el templo de Jerusalén. ¿Sabes dónde se reunían? En las casas. ¿Sabes quién conducía las sesiones de oración y de estudio? Hombres y mujeres como tú y como yo. No existe y nunca ha existido el clero, ni el laicado. Solo existen hombres y mujeres responsables de el desarrollo espiritual de sus hijos. Solo habemos hombres y mujeres responsables del desarrollo espiritual de los padres y de los hijos. Nosotros como pastores tenemos un ministerio, gracias a Dios, pero la responsabilidad primera es en la casa. Así que, mis amados hermanos, ¿no será que Dios nos está regresando al modelo bíblico? ¿No será que Dios nos está regresando al modelo básico? Personas como yo para entrenarte, personas como yo, como mi esposa, como mis hijos, familias como la nuestra, para entrenarte, para proveerte herramientas, para proveerte oportunidades. Pero tú, pastoreando a tu familia. Tú, reuniendo a tus cachorros.
Sí, ahora frente a la tele y ahora frente al Facebook. Pero en algún momento, creo que Dios nos está haciendo ahora nosotros responsables de una manera diferente del reino de Dios. Dice la palabra del Señor que perseveraban unánimes en oraciones. Y yo les pido que hagamos eso. A lo mejor no nos podemos reunir, pero estamos unidos en el Espíritu. Ustedes cuentan conmigo. Cuentan conmigo. Y yo sé que cuentan con miles y miles de pastores hermosos que nos hemos volcado a las redes sociales para hacer nuestra labor de ser tutores, de ser maestros, de ser enseñadores. Ese es nuestro ministerio. Pero tu ministerio es cuidar de tu familia y de la espiritualidad de tus hijos, de tu esposa, de la unidad familiar. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Ancianitos, hermanos de la tercera edad, apoyen, oren por ellos, regálenles su experiencia, porque ahí en la familia Dios puede hacer cosas maravillosas. Sigan sintonizándonos, sigan escribiéndonos, sigan dándonos like para que nosotros sepamos que usted está ahí. Menciónenos en los comentarios que usted está aquí. Si quiere hacerme alguna pregunta, yo para eso estoy, para darle tutoría, para darle seguimiento. Y que juntos continuemos estableciendo el reino de Dios en la tierra, perseverando unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, unos por otros. Antes de terminar este video, quisiera decirles, hermanos, que de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, de la cual tengo el privilegio de ser pastor, les estoy informando que si alguno de los hermanos quiere recibir la cena del Señor en sus casas, podemos ir, nuestra familia, mi esposa y yo, y ustedes, siendo iglesia, podemos entonces tomar la cena del Señor. Si alguien vive solo o son menos de 3, 4 personas, pueden reunirse en sus casas hasta 12 personas que no hayan tenido malestar de síntomas de gripe, no han tenido malestar de alguna forma. Pueden reunirse hasta 12 personas para que podamos ir y recibir entonces la cena del Señor. No hemos recibido la cena del Señor, nosotros cada primer domingo del mes la recibimos, pero no la hemos recibido por la contingencia, pero no nos podemos detener. Así que la invitación está abierta, llame a la oficina para que su servidor pueda ir con su esposa, incluso puedo llevar a mi hijo para tocar el piano, yo tocar la guitarra, tener un devocional hermoso en el nombre del Señor y llevar los elementos para tener la cena del Señor en la iglesia en tu casa. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho. Adiós.